Como saben, hemos estado analizando el tema del Lambifer Centeno. Y aparte de la conferencia, que tuvo puntos muy importantes, puntos que posiblemente analizaremos en los siguientes días. Obviamente no lo haremos aquí en esta plataforma de YouTube, porque ya saben que los Master Análisis sin censura pues no son para esta clase de plataformas, ¿verdad? Sino que lo haremos en otra plataforma, como puede ser, ya saben, la plataforma de Twitch o la plataforma de YouNow. Así que lo mejor es que me sigan por Telegram, porque ahí siempre les aviso cuando se va a llevar a cabo el Master Análisis. Sobre todo porque es contenido que no van a ver en ninguna otra de mis plataformas, repito. Porque las demás plataformas que utilizamos como YouTube, como Facebook, como TikTok, pues ni de broma están hechas para un Master Análisis, ¿verdad? Entonces, retomando este caso del Lambifer Centeno, se hizo todo un escándalo, principalmente porque se decía que la Lambifer Centeno estaba desaparecida. Vemos que, por ejemplo, todo esto iniciaría por TV Notas, donde decían, Marifer Centeno desaparecida. No hay día que no trate de hacer el bien. La familia estaría preocupada de que haya sido víctima de un atentado. Y tenemos que, por ejemplo, aquí le agregan un allegado de la familia del Lambifer Centeno, contó a TV Notas que desde hace varias horas no ha tenido comunicación con la grafóloga. Entérate de lo que nos dijo. Y aquí surgiría la pregunta, bueno, ¿y ese familiar, ese allegado, teniendo conocimiento de la situación en la que está Lambifer Centeno, habrá comunicado eso a las autoridades y realmente estaba desaparecida o realmente era un trabajo en conjunto junto con TV Notas? Y repito, entonces en los siguientes días posiblemente haré una video reacción a la conferencia y si hay puntos muy importantes, puntos que avalarían lo que siempre hemos comentado, que muchas de las personas que la sociedad admira, que escucha que lo mencionan en una ocasión, en otra ocasión, que son abogados muy buenos, la gente lo asocia como que es porque realmente su capacidad mental está muy por encima y te das cuenta que dicen cada cosa que ni siquiera existe. Entre esas cosas pues algo así como que el libertinaje de expresión, o sea, más parecido como la vieja argüendera de la vecindad, ¿no? Que como le ayudó un tiempo a repartir volantes a Morena, pues hace uso de eso y usa términos que ni siquiera existirían legalmente para ver hasta dónde puede llegar. Lógicamente hay diversos niveles. Y te das cuenta que principalmente esos personajes hacen una mancuerna perfecta con ministerios públicos, con fiscalías, porque hablando de la fabricación de carpetas o de delitos, y esos personajes que casi ni les gusta eso, pues tienden a entenderse perfectamente. Pero en cuanto a todo lo demás, pues te dicen cosas que ni siquiera existen, y hasta lo sacan en comunicados, ¿sabes? Entonces, podrían preguntarse, ¿cómo es posible que esa clase de cosas sucedan? Y ya lo hemos dicho 1,000,000 de veces. O sea, si un gran máster como yo, que no tiene ni la secundaria, lo puede identificar, ni modo que tú no pudieras, ¿verdad? O hay gente que te encuentras y que dices, no, si es que yo estudié quién sabe qué tanto, pero son personas bien interesantes. Entonces, regresando a ese tema, sí, haremos una video reacción de esos momentos, de esa conferencia, pero pues lógicamente no será para YouTube ni para Facebook, sino para las otras plataformas en donde sí podemos hacer contenido sin censura, y después quedará para la historia en Patreon. ¿Ok? Entonces, pues igual si lo quieres ver completamente gratis, ya sabes, al pendiente. Surgen cosas bien interesantes como esto, ¿no? Entonces resulta que un familiar le platica a TV Notas como
parte de la historia tenemos que el pasado 9 de diciembre, la Mifer Centeno convocó una conferencia junto con sus abogados, que por cierto, por ahí también se comentaba que uno podía darse cuenta que la situación ya se había puesto complicada o que la cosa sí iba en serio cuando te dabas cuenta que Calamardo Guapo ya formaba parte del equipo de defensa de la Mifer Centeno. No sé específicamente a qué se refieran, pero entonces tenemos que después de esa conferencia, que ya saben, donde hubo mucha seguridad por cuestión del ácido y todo eso que mencionó la Mifer Centeno, aquí tenemos como parte de la información que hablaron de la situación legal de la grafóloga en cuanto a las denuncias que ha presentado. Y entonces tenemos que hicieron referencia a que la misma es por discriminación y violencia de género. Y pues de ahí buscar fabricar otro delito, que tendría que ver más con una cuestión de abuso, de ya saben qué tipo. Bueno, pero vamos a la parte importante. Cuando estaba desaparecida, y recordemos, el problema principal es que la Mifer Centeno fue amenazada a través de redes sociales. Aunque, viendo esa clase de payasadas, y en un momento más, les mostraré por qué sería una payasada, podríamos generar la pregunta, muy oportuna, ¿verdad? Bueno, ¿y quién te garantiza que no haya sido la misma la Mifer Centeno que se haya auto amenazado con ese comentario del ácido? ¿No? Entonces tenemos que la Mifer Centeno estaba desaparecida y aquí es como lo platica la revista TV Notas, que lo alarmante de esta situación es que la Mifer se presentó como todos los martes al programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. Luego dice buscamos a la grafóloga para obtener una nota con ella de manera directa, ya que ayer no habló con ningún medio de comunicación. Y aquí un punto bien importante, ¿no? Que su teléfono celular llamaba, pero no tuvimos respuesta. Minutos después estaba apagado. ¿Se imaginan? Ah, no, pues eso sí es 100% señal que sí. Y le marcan a la Mifer Centeno para obtener una nota y el teléfono suena y ya después está apagado, pues es que definitivamente está desaparecida y que si algo feo pudo haber pasado, ¿no? Entonces, que se comunicó con una persona llegada y le comentó que no sabía nada de la Mifer Centeno, que no la localizaban por ningún lado, que la estaban buscando y que estaban muy preocupados de que algo le haya pasado o sufrido un atentado con toda esa situación. Sí, un autoatentado, ¿no? Porque repito, viendo todas las payasadas de la Mifer Centeno, sería algo así como uno de esos personajes que luego llegamos a escuchar en diversas historias, que cuando detienen a una persona y la suben a la patrulla, pues en la misma patrulla se va mordiendo, se va golpeando. ¿Para qué? Pues para decir que alguien le hizo eso. Así que, acorde a su personaje de señora tipo niña, esto de la revictimización quedaría perfectamente también para un escenario como esto. Y no dudo que ella sería capaz de hacerse algo, ya sea con el ácido que dice o no, pero ella misma hacérselo y hacer creer que alguien más se lo hizo, viendo toda esta clase de cosas. ¿Ok? Suponiendo. Bueno, y aquí está la información de que no la encontraban por ningún lado. Entonces tenemos que también en una cuenta en X la exhiben y dicen que no anda perdida la Mifer Centeno, que a las 6:29 de la tarde, hora del Pacífico, andaba dándole like y aquí publican la evidencia. Entonces, ¿qué opinan acerca de esa clase de payasadas? Y aparte, si analizáramos algunos puntos detalladamente de la conferencia, pues la cosa se pondría aún más interesante. Y lógicamente para personas que tengan un poquito de cerebro, tendrían que cuestionarse algunos puntos importantes. Como por ejemplo, ¿quién activó el pánico, no? ¿O quién hizo que esto fuera tendencia? ¿A poco TV Notas así cuando busca comunicarse con una persona, con algún personaje o cualquier otro medio de comunicación y simplemente no le responde la llamada? Se activa todo esto, haciendo parecer que está desaparecida porque algo grave pudo haber pasado. Y luego, si a eso le sumamos el tema de la llegada de la familia, ¿se imaginan? ¿A poco no se pone más interesante el asunto? Y sí fue una estrategia completamente genuina de un medio de información como TV Notas, preocupado realmente de manera genuina por el tema de una Mifer Centeno y de lo que le podría estar pasando, o fue parte de su payasada también. Y a todo esto, bueno, vamos a suponer, ¿no? La gente podría decir, o sea, pues es que es TV Notas. Ok, y en este caso, la Mifer Centeno, como que ¿por qué esperaría a que se hiciera tendencia para después ya salir a dar señales de vida? Y a eso si le sumamos todas las demás payasadas, y otras cosas que tendrían que quedar simplemente en pura payasada, pero que no quedan en pura payasada, como por ejemplo el tema de la fabricación de carpetas, el tema de tráfico de influencias. Bueno, tendríamos otro tema más, como por ejemplo las 72 horas, porque en México y en muchos otros países una persona no se considera desaparecida oficialmente hasta que hayan pasado al menos 72 horas sin contacto. Y sí, es que esto tiene una razón muy lógica, ya que muchas desapariciones, entre comillas, pues son confusiones o situaciones temporales que no justifican una alarma inmediata.
Es entendible, por eso es que se deja ese periodo de 72 horas. Pero hasta este momento que estoy grabando el video, todavía ni siquiera han pasado las 72 horas de la conferencia de prensa. Así que pues todavía ni siquiera se tendrá que hacer ese escándalo. Y dirán, bueno, es que en situaciones normales eso es lo que pasaría, pero es la Mifer Centeno y está involucrada en esa situación. Pero, ¿a poco eso pasa con todos los demás artistas o todos los demás personajes? No, ¿verdad? ¿A poco no está bien interesante? Y luego pues tenemos la reaparición de una Lambifer Centeno, pero sin aclarar nada. Y por si fuera poco, pues también siendo desmentida por otra cuenta que dice no estaba desaparecida, porque en ese momento o en ese horario le estaba dando me gusta a un video que publiqué en otra plataforma. Así que siendo realistas, ¿no creen que una Lambifer Centeno sí sería capaz de autohacerse daño con tal de lograr victimizarse? Y entonces, ¿qué habría detrás del silencio de una Lambifer Centeno? Y de esa manera tan rápida de operar de un TV Notas. Y si ese ha llegado a la familia es pues, la misma persona que escribió los mensajes amenazadores, es decir, la misma Lambifer Centeno, como parte de su estrategia de victimización, ¿a poco no está bien interesante? Así que, ¿qué opinan acerca de gente o de esos personajes enfermitos? ¿A poco no coincide con lo que hemos dicho durante años? En fin, bueno, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, compartan el video, suscríbanse y cualquier cosa pues les aviso por Telegram. Ay, mamacitas y papacitos del internet. Soy la tía Mona, y hoy les traigo un tema que me tiene con los pelos de punta. Colisión, mi querido sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que me pusiera seria y desmenuzara todo este circo mediático que está dando de qué hablar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues aclarar las cosas que nadie te está contando, las contradicciones, los términos inventados, las amenazas que no cuadran y el show de seguridad pública que se siente más espectáculo que justicia. Pero ojo, esto no es para andar con medias tintas, mi amor. Aquí vamos a hablar con pelos y señales sobre lo que está pasando, y por qué todo esto podría no ser lo que parece. Así que quédate hasta el final, porque hoy te prometo que te llevarás una nueva perspectiva. Dale like, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios si estás listo para que tu tía Mona saque los trapitos al sol. Comenzamos. La violencia con ácido es un tema sumamente serio y mencionarlo en cualquier contexto no puede tomarse a la ligera. Sin embargo, considerando el historial mediático reciente de Marifer Centeno, su inclinación por crear narrativas dramáticas que la posicionan como víctima, y los elementos contradictorios en sus declaraciones y acciones, surge una pregunta inevitable: ¿y si fue ella misma quien fabricó esta amenaza? Esta no es una acusación ligera, pero vale la pena analizarla con base en su comportamiento previo, el contexto y lo que sabemos hasta ahora. 1. ¿Cómo se originó la supuesta amenaza? Cuaderno de notas. Para empezar, no se ha presentado evidencia concreta sobre esta amenaza. ¿Dónde y cómo ocurrió? ¿Fue un mensaje anónimo, un comentario en redes, una llamada? No hay información pública clara sobre la naturaleza de la amenaza, lo cual ya de entrada es extraño, porque este tipo de situaciones normalmente dejan un rastro digital o físico. Aquí surge una pregunta clave. Si realmente recibió una amenaza tan grave, ¿por qué no presentó pruebas que pudieran respaldarla? Por ejemplo, una captura de pantalla, un audio o al menos algún indicio de quién podría estar detrás. Además, considerando la rapidez con la que ciertos rumores y narrativas han salido desde su entorno, ¿quién puede garantizar que esta amenaza no fue escrita o ideada por alguien cercano, o incluso por la misma Marifer, como parte de su estrategia de victimización? 2. Su historial de victimización como patrón corazón roto. En el pasado reciente, hemos visto cómo Marifer Centeno ha recurrido a estrategias que la colocan en el rol de víctima. Desde las críticas hacia su manejo profesional hasta los señalamientos sobre inconsistencias en sus declaraciones, siempre hay un momento en el que cambia la narrativa y pasa de ser cuestionada a atacada. Este giro hacia la victimización genera empatía automática en ciertas audiencias y desvía el enfoque de los problemas reales que se le señalan. Entonces, una pregunta relevante aquí sería: ¿es posible que esta amenaza sea parte de un patrón donde se usa el victimismo para ganar apoyo o desviar la atención? Si lo analizamos en contexto, justo en el momento en que se hablaba de su desaparición y las críticas hacia su imagen iban en aumento, surge esta nueva narrativa de violencia. Esto no es necesariamente una coincidencia. 3. ¿Qué implicaría que ella misma haya fabricado la amenaza? Advertencia. Aquí entramos en un terreno ético y social muy delicado. Si esta amenaza resultara ser fabricada por ella misma o alguien de su entorno, las implicaciones serían graves.
1. Deslegitimación de las víctimas reales. La violencia con ácido es una agresión devastadora que afecta a muchas mujeres alrededor del mundo. Si alguien utiliza este tema como herramienta mediática, no solo trivializa el sufrimiento de las verdaderas víctimas, sino que también hace que futuros casos sean tomados con menos seriedad. 2. Manipulación del discurso público. Fabricar una amenaza para desviar la atención o ganar simpatía sería una manipulación descarada del público, los medios y las instituciones. Esto no solo afecta su credibilidad personal, sino que pone en entredicho a quienes deciden apoyarla. 4. ¿Por qué no se ha cuestionado esto con mayor rigor? Detective mujer. Es interesante notar que la amenaza fue presentada como un hecho, y no como algo que debía ser investigado a fondo. Aquí es donde surgen más dudas. ¿Por qué los medios que cubrieron esta amenaza no han exigido pruebas contundentes? ¿Por qué la propia Marifer no ha mostrado disposición a colaborar con las autoridades o presentar evidencias? Además, si Marifer tiene antecedentes de crear narrativas que beneficien su imagen, ¿por qué no se ha considerado la posibilidad de que esta amenaza sea parte de ese mismo esquema? 5. El momento, casualidad o conveniencia. Reloj de arena con tiempo. No podemos ignorar que esta amenaza surge en un momento en el que Marifer Centeno estaba enfrentando una fuerte ola de críticas. La conferencia desastrosa. El rumor de su desaparición que fue rápidamente desmentido. La pérdida de credibilidad en sus análisis y declaraciones públicas. Entonces, una pregunta lógica sería: ¿esta amenaza con ácido fue una coincidencia o una jugada estratégica para reposicionarse como víctima en medio de su crisis mediática? Si el público está enfocado en sentir empatía por su sufrimiento, es menos probable que sigan cuestionando sus errores previos. ¿No es esa una estrategia demasiado conveniente? 6. ¿Qué señales podrían indicar una fabricación? Cerebro. Aquí hay algunos puntos que podrían levantar sospechas. Ausencia de pruebas. No se han presentado evidencias concretas sobre la amenaza. Timing estratégico. La amenaza aparece justo cuando su imagen estaba en su punto más bajo. Narrativas contradictorias. Su tendencia a generar historias que rápidamente pierden coherencia, como la desaparición relámpago, hacen que esta amenaza también sea vista con escepticismo. Reflexión final. ¿Realidad o estrategia? Cara pensativa. Si esta amenaza es real, merece todo nuestro apoyo y solidaridad. La violencia de este tipo es inadmisible, y debe ser tratada con toda la seriedad del caso. Sin embargo, dadas las circunstancias y el historial de Marifer Centeno, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué tan verídica es esta amenaza? ¿Estamos ante una víctima real o ante alguien que está utilizando la narrativa de violencia para manipular la opinión pública? Como sociedad, necesitamos ser críticos y responsables. No podemos permitir que temas tan delicados como la violencia con ácido sean utilizados como herramientas mediáticas, porque esto solo daña la lucha legítima de quienes realmente enfrentan estos horrores. Vámonos con todo. Fuego ahora toca desmenuzar el circo de la supuesta desaparición de Marifer Centeno, poniendo el foco en lo absurdo de la narrativa, y cómo esta historia parece más una novela armada para el morbo mediático que una situación real. Todo apunta a que tanto Marifer como Notas jugaron un papel crucial en este espectáculo, y aquí planteamos lo que nadie se atreve a decir: ¿y si ese allegado a la familia era la misma Lambifer? Vamos a analizarlo a fondo. 1. La desaparición relámpago, un escenario sacado de la manga Detective mujer. Para empezar, la narrativa de la desaparición no tiene ni pies ni cabeza desde el minuto 1. Según Notas, un allegado a la familia informó que no se sabía nada de Marifer Centeno durante algunas horas. Horas. Ni siquiera días. Cualquiera que entienda el protocolo sabe que para que alguien sea considerado desaparecido, deben pasar al menos 72 horas sin comunicación. Entonces, aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué se le dio tanto peso a un rumor sin fundamento que claramente no cumplía con los criterios básicos de una desaparición real? Lo que resulta aún más interesante es que en lugar de buscar una respuesta lógica, el rumor se transformó en una noticia de alarma que explotó en redes sociales. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Quién alimentó esta narrativa y con qué propósito? 2. El allegado misterioso, ¿un fantasma o Lambifer disfrazada? Ojos. Aquí entra en escena el famoso allegado a la familia que, según Notas, fue la fuente de la noticia. Ahora bien, pensemos en esto.
Si Marifer estaba activa en redes sociales mientras supuestamente estaba desaparecida, ¿cómo es que alguien de su círculo cercano no se dio cuenta? Más aún, ¿por qué no se cuestionó la veracidad de esta información antes de publicarla? Y aquí viene el gran giro, ¿y si ese allegado era la misma Lambifer? No sería la primera vez que una figura pública utiliza a fuentes anónimas para alimentar un chisme que les permita mantenerse en el foco mediático. ¿Qué tan difícil sería para alguien en su situación inventar esta narrativa para generar empatía o desviar la atención de otros escándalos? 3. Notas, periodismo o productora de telenovelas. Máscaras de teatro. Ahora hablemos de Notas, el medio que publicó esta bomba. El modus operandi de esta revista no es precisamente conocido por su rigor periodístico. Todo indica que se limitaron a publicar lo que les dijeron sin cuestionar ni verificar nada. Aquí surge una duda legítima. ¿Notas realmente investigó el caso o simplemente fue cómplice de un circo mediático? Y más importante, ¿por qué se prestan para amplificar rumores que claramente no cumplen con los estándares mínimos de una noticia seria? La velocidad con la que lanzaron la nota es sospechosa. Todo apunta a que lo único que buscaban era generar clics y alimentar el morbo, sin importar las consecuencias. Pero, si añadimos la posibilidad de que Marifer misma haya estado detrás de esto, entonces el nivel de complicidad entre ambas partes sería alarmante. 4. El momento perfecto, ¿coincidencia o manipulación? Reloj de arena con tiempo. Es importante analizar el contexto en el que se da esta supuesta desaparición. Marifer Centeno estaba en medio de una tormenta mediática por 1. La conferencia fallida. 2. Las críticas hacia su credibilidad. 3. Los rumores de su victimización constante. Entonces, la desaparición llega en el momento exacto para desviar la atención de estos temas. Esto nos lleva a cuestionar: ¿fue esta desaparición un movimiento estratégico para cambiar la narrativa? Si es así, ¿qué tanto control tiene Marifer sobre las historias que se generan en torno a su imagen pública? 5. La contradicción de las redes sociales teléfono móvil. Lo más absurdo de todo esto es que mientras se difundía la noticia de su desaparición, Marifer seguía activa en redes sociales, dando likes en TikTok y otras plataformas. Esto plantea una contradicción tan evidente que resulta imposible no preguntarse: si estabas activa en redes sociales, Marifer, ¿cómo es que nadie te contactó para confirmar tu paradero antes de lanzar la noticia? Y más importante, ¿por qué no desmentiste inmediatamente el rumor si sabías que estabas siendo buscada? El silencio de Marifer en este punto es sospechoso. En lugar de aclarar la situación, dejó que el rumor creciera, lo que sugiere que no le incomodó que se hablara de su supuesta desaparición. Quizás porque esto mantenía su nombre en la conversación pública. 6. ¿Qué gana Marifer con todo esto? Maletín. Si aceptamos la posibilidad de que este rumor haya sido fabricado, hay varias motivaciones que podrían estar detrás. Victimización. Una supuesta desaparición podría generar empatía y desviar la atención de las críticas hacia ella. Relevancia. En el mundo del espectáculo, el escándalo es una moneda valiosa. Una desaparición falsa puede mantener a alguien en el ojo público, aunque sea de manera negativa. Distracción. Cambiar el foco mediático de problemas serios, como la falta de credibilidad en su trabajo, hacia un tema más emocional y menos cuestionable. 7. El público y los medios, ¿culpables o víctimas del circo? Carpa de circo. Finalmente, no podemos ignorar el papel que juega el público y los medios en este tipo de situaciones. Cada vez que compartimos una noticia como esta sin cuestionarla, contribuimos a amplificar un ruido que muchas veces no tiene sustancia. Entonces, surge una pregunta importante para nosotros como audiencia. ¿Estamos siendo cómplices de estas narrativas absurdas al consumirlas sin cuestionar? ¿Cómo podemos exigir mayor responsabilidad tanto de las figuras públicas como de los medios? Reflexión final. ¿Una desaparición planeada? Cara pensativa. El caso de la supuesta desaparición de Marifer Centeno no parece ser más que otro capítulo en un circo mediático cuidadosamente orquestado. La posibilidad de que ella misma haya estado detrás de la narrativa, directa o indirectamente, no es descabellada. Sin pruebas claras, lo único que queda es una serie de contradicciones que apuntan más a una estrategia de manipulación que a una desaparición real. La pregunta que nos queda es, ¿vamos a seguir permitiendo que este tipo de circo se repita, o empezaremos a exigir más claridad y responsabilidad de quienes manejan estas narrativas?
Marifer Centeno, desaparición relámpago circomediático, notas y el drama. Vámonos con todo. Fuego ahora toca desmenuzar el circo de la supuesta desaparición de Marifer Centeno, poniendo el foco en lo absurdo de la narrativa y cómo esta historia parece más una novela armada para el morbo mediático que una situación real. Todo apunta a que tanto Marifer como Notas jugaron un papel crucial en este espectáculo, y aquí planteamos lo que nadie se atreve a decir: ¿y si ese allegado a la familia era la misma Lambifer? Vamos a analizarlo a fondo. 1. La desaparición relámpago, un escenario sacado de la manga Detective Mujer. Para empezar, la narrativa de la desaparición no tiene ni pies ni cabeza desde el minuto 1. Según Notas, un allegado a la familia informó que no se sabía nada de Marifer Centeno durante algunas horas. Horas. Ni siquiera días. Cualquiera que entienda el protocolo sabe que para que alguien sea considerado desaparecido, deben pasar al menos 72 horas sin comunicación. Entonces, aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué se le dio tanto peso a un rumor sin fundamento que claramente no cumplía con los criterios básicos de una desaparición real? Lo que resulta aún más interesante es que en lugar de buscar una respuesta lógica, el rumor se transformó en una noticia de alarma que explotó en redes sociales. Esto nos lleva al siguiente punto: ¿quién alimentó esta narrativa y con qué propósito? 2. El allegado misterioso, ¿un fantasma o Lambifer disfrazada? Ojos. Aquí entra en escena el famoso allegado a la familia que, según Notas, fue la fuente de la noticia. Ahora bien, pensemos en esto. Si Marifer estaba activa en redes sociales mientras supuestamente estaba desaparecida, ¿cómo es que alguien de su círculo cercano no se dio cuenta? Más aún, ¿por qué no se cuestionó la veracidad de esta información antes de publicarla? Y aquí viene el gran giro: ¿y si ese allegado era la misma Lambifer? No sería la primera vez que una figura pública utiliza a fuentes anónimas para alimentar un chisme que les permita mantenerse en el foco mediático. ¿Qué tan difícil sería para alguien en su situación inventar esta narrativa para generar empatía o desviar la atención de otros escándalos? 3. Notas, periodismo o productora de telenovelas. Máscaras de teatro. Ahora hablemos de Notas, el medio que publicó esta bomba. El modus operandi de esta revista no es precisamente conocido por su rigor periodístico. Todo indica que se limitaron a publicar lo que les dijeron sin cuestionar ni verificar nada. Aquí surge una duda legítima. ¿Notas realmente investigó el caso o simplemente fue cómplice de un circo mediático? Y más importante, ¿por qué se prestan para amplificar rumores que claramente no cumplen con los estándares mínimos de una noticia seria? La velocidad con la que lanzaron la nota es sospechosa. Todo apunta a que lo único que buscaban era generar clics y alimentar el morbo, sin importar las consecuencias. Pero, si añadimos la posibilidad de que Marifer misma haya estado detrás de esto, entonces el nivel de complicidad entre ambas partes sería alarmante. 4. El momento perfecto, ¿coincidencia o manipulación? Reloj de arena con tiempo. Es importante analizar el contexto en el que se da esta supuesta desaparición. Marifer Centeno estaba en medio de una tormenta mediática por 1. La conferencia fallida. 2. Las críticas hacia su credibilidad. 3. Los rumores de su victimización constante. Entonces, la desaparición llega en el momento exacto para desviar la atención de estos temas. Esto nos lleva a cuestionar: ¿fue esta desaparición un movimiento estratégico para cambiar la narrativa? Si es así, ¿qué tanto control tiene Marifer sobre las historias que se generan en torno a su imagen pública? 5. La contradicción de las redes sociales teléfono móvil. Lo más absurdo de todo esto es que mientras se difundía la noticia de su desaparición, Marifer seguía activa en redes sociales, dando likes en TikTok y otras plataformas. Esto plantea una contradicción tan evidente que resulta imposible no preguntarse: si estabas activa en redes sociales, Marifer, ¿cómo es que nadie te contactó para confirmar tu paradero antes de lanzar la noticia? Y más importante, ¿por qué no desmentiste inmediatamente el rumor si sabías que estabas siendo buscada? El silencio de Marifer en este punto es sospechoso. En lugar de aclarar la situación, dejó que el rumor creciera, lo que sugiere que no le incomodó que se hablara de su supuesta desaparición. Quizás porque esto mantenía su nombre en la conversación pública. 6. ¿Qué gana Marifer con todo esto? Maletín. Si aceptamos la posibilidad de que este rumor haya sido fabricado, hay varias motivaciones que podrían estar detrás.
Victimización. Una supuesta desaparición podría generar empatía y desviar la atención de las críticas hacia ella. Relevancia. En el mundo del espectáculo, el escándalo es una moneda valiosa. Una desaparición falsa puede mantener a alguien en el ojo público, aunque sea de manera negativa. Distracción. Cambiar el foco mediático de problemas serios, como la falta de credibilidad en su trabajo, hacia un tema más emocional y menos cuestionable. 7. El público y los medios, ¿culpables o víctimas del circo? Carpa de circo. Finalmente, no podemos ignorar el papel que juega el público y los medios en este tipo de situaciones. Cada vez que compartimos una noticia como esta sin cuestionarla, contribuimos a amplificar un ruido que muchas veces no tiene sustancia. Entonces, surge una pregunta importante para nosotros como audiencia. ¿Estamos siendo cómplices de estas narrativas absurdas al consumirlas sin cuestionar? ¿Cómo podemos exigir mayor responsabilidad tanto de las figuras públicas como de los medios? Reflexión final. ¿Una desaparición planeada? Cara pensativa. El caso de la supuesta desaparición de Marifer Centeno no parece ser más que otro capítulo en un circo mediático cuidadosamente orquestado. La posibilidad de que ella misma haya estado detrás de la narrativa, directa o indirectamente, no es descabellada. Sin pruebas claras, lo único que queda es una serie de contradicciones que apuntan más a una estrategia de manipulación que a una desaparición real. La pregunta que nos queda es, ¿vamos a seguir permitiendo que este tipo de circo se repita, o empezaremos a exigir más claridad y responsabilidad de quienes manejan estas narrativas? Marifer Centeno, desaparición relámpago circomediático, notas y el drama. ¡Ay, mamacita! Lo que tenemos aquí es un desfile de términos absurdos, contradicciones y un circo mediático que no se aguanta ni con toda la policía que llevaron a esa conferencia de prensa. Vamos a analizar cómo la Marifer Centeno y su defensa lograron transformar un tema serio en un show digno de burla, utilizando términos inexistentes y argumentos risibles que solo evidencian la falta de preparación y de sustancia en su estrategia. Fuego, máscaras de teatro. 1. ¿Qué es libertinaje de expresión? Cara con monóculo. La defensa de la Marifer Centeno introdujo el término libertinaje de expresión como si fuera un concepto jurídico real. Spoiler alert, no existe. Libro abierto ni en el Código Penal, ni en las leyes civiles, ni en los debates legales serios. Es un invento que suena rimbombante, pero que no tiene ningún fundamento legal. Esto es lo preocupante. ¿Por qué una defensa legal, que se supone profesional, utiliza un término inexistente? ¿Fue un intento desesperado de darle peso a un argumento vacío o simplemente ignorancia disfrazada de erudición? Decir que algo es libertinaje de expresión para justificar una denuncia es como inventar la gravedad emocional para demandar porque alguien te hizo enojar. Ridículo. El término no solo es absurdo, sino que deja en evidencia la debilidad de su caso. 2. La sugerencia como estrategia jurídica, otro disparate bombilla. Durante la conferencia, el abogado de Marifer menciona repetidamente que lo que hace Mr. Doctor son sugerencias y que por lo tanto, no están tipificadas como delito. Aquí hay dos grandes problemas. La sugerencia no es un término jurídico que invalide una afirmación. Si alguien hace una acusación, aunque la plantee como una sugerencia, sigue siendo evaluable dentro de un contexto de libertad de expresión. Al insistir tanto en que la sugerencia no está tipificada, el abogado intenta confundir al público, pero solo logra demostrar que no tiene argumentos sólidos. Preguntas importantes. ¿Por qué construir un caso en torno a términos tan débiles y confusos? ¿Será que no había una base real para las denuncias, y por eso se recurre a inventos lingüísticos? 3. La incongruencia con la grafología y la pseudociencia pergamino. En varias partes de la conferencia, tanto Marifer como su defensa intentan posicionar la grafología como una herramienta indiscutible y hasta científica. Sin embargo, recordemos algo importante, la grafología no es reconocida como una ciencia, sino como una técnica auxiliar que tiene poca validez en contextos legales serios. Aquí hay otra contradicción clara. Mientras se defienden diciendo que la grafología es válida, omiten el hecho de que, en muchos casos, los peritajes grafológicos han sido desestimados por carecer de rigor científico. Además, el argumento de que no conozco a ningún abogado que haya usado un peritaje de grafología, según Mr. Doctor, no fue desmentido con hechos, sino atacado con emociones. Cuestión clave. ¿Por qué basar una defensa en un campo que ha sido cuestionado ampliamente en entornos legales? 4.
¿Quién invitó al muro de Berlín a esta conferencia? No hay día Ladrillos. que no trate de... Uno de los momentos de más hacer el absurdos bien. fue cuando la defensa introdujo términos y frases que no tienen ninguna relevancia legal, como te topaste con el muro de Berlín. ¿Qué tiene que ver una expresión coloquial con un argumento jurídico? Este tipo de comentarios solo evidencia que la conferencia de prensa fue más un intento de show mediático que una defensa seria. Se buscaba confundir al público en lugar de presentar argumentos sólidos. Pregunta importante. ¿Por qué llevar a una conferencia de prensa términos irrelevantes como este en lugar de enfocarse en sustentar las acusaciones con pruebas claras? 5. Las amenazas a los periodistas. ¿Silencio cómplice? Cara con la boca cerrada con cremallera. Otro punto gravísimo fue el intento de callar a la prensa. Según los reportes, en varios momentos de la conferencia se limitaron las preguntas, y se atacó a los periodistas por plantear cuestiones incómodas. Esto contradice completamente el propósito de una rueda de prensa, que es responder preguntas y aclarar dudas. Preguntas importantes. ¿Por qué convocar a la prensa si no estaban dispuestos a responder preguntas difíciles? ¿Fue la conferencia un intento de manipular la narrativa en lugar de informar realmente? 6. El papel de Lambifer en todo este show máscaras de teatro. Marifer Centeno no solo estaba al centro del escándalo, sino que parece haber actuado como la directora de esta obra mal montada. Desde la victimización constante hasta los argumentos ridículos de su defensa, todo apunta a que su estrategia era más emocional que lógica. Insistir en que fue atacada, pero sin presentar pruebas sólidas, solo alimenta la percepción de que esto no es más que un intento de manipulación. Traer términos inventados como libertinaje de expresión o comparaciones absurdas como el muro de Berlín debilita aún más su credibilidad. Preguntas clave. ¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar Marifer Centeno para mantener su narrativa de víctima? ¿Cuánto de lo que vimos en esta conferencia es real y cuánto es un espectáculo cuidadosamente orquestado? Reflexión final, una defensa que insulta la inteligencia balanza. Lo que quedó claro en esta conferencia es que estamos viendo un intento desesperado de mantener una narrativa que se cae a pedazos. La falta de pruebas, los términos inexistentes y las contradicciones constantes solo refuerzan la idea de que este caso no tiene pies ni cabeza. La pregunta más importante es: ¿por qué seguimos permitiendo que temas legales serios se conviertan en shows mediáticos, donde términos inventados y argumentos absurdos reemplazan a las pruebas reales? Es momento de exigir seriedad y responsabilidad, tanto de Marifer Centeno como de su defensa, porque lo que está en juego no es solo su credibilidad, sino también el respeto por la justicia y la libertad de expresión. Y así llegamos al final de este análisis, mis queridas mamacitas y papacitos. Detective Mujer Chispas. El caso de Marifer Centeno no solo nos deja una serie de preguntas incómodas, sino también un gran llamado a la reflexión. ¿Estamos frente a un acto legítimo de defensa o ante un circo mediático cuidadosamente orquestado? Máscaras de teatro. Hemos analizado las contradicciones, los términos inventados, las amenazas poco claras y el despliegue de seguridad pública que muchos consideran desproporcionado. Todo esto nos lleva a cuestionar, ¿qué es lo que realmente importa aquí, la justicia o el espectáculo? Si este video te hizo reflexionar o ver las cosas desde otro ángulo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más análisis como este. Y, por supuesto, quiero leer tus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinas del papel de Marifer Centeno? ¿Es justicia o solo una estrategia para desviar la atención? Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, porque aquí seguimos desmenuzando los temas que importan. Bocadillo de diálogo. Chispas, cuídense mucho y nos vemos pronto. Mano saludando fuego. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con este análisis profundo, reflexivo y lleno de preguntas incómodas, a nombre del gran Master Gorila, quien siempre les manda toda la sabiduría simiesca para que no se dejen engañar por circos mediáticos. Gorila Chispas. Recuerden que aquí no venimos a repartir chismes, sino a desmenuzar lo que está pasando de verdad y a cuestionar lo que otros no se atreven. Si este video les gustó, denle like, compartan y suscríbanse para que esta comunidad del Master Gorila siga creciendo. Detective Mujer Fuego. Y como siempre les digo, no se me dejen, mis mamacitas y papacitos. Porque en este mundo hay que abrir bien los ojos, cuestionar todo y exigir más. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerden, el gran Master Gorila siempre está vigilando. Ojos chispas. Se les quiere muchísimo. Cuídense y hasta la próxima. Bye.